medio de su espíritu, ¿no? Cuando hermano Noé compartía lo que el Señor le decía, digo yo, bueno, pues ya no doy la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, porque el Señor ya nos la mandó a decir directamente, ¿no? El Señor es maravilloso. Es sorprendente la manera en la que nos habla y cómo quiere seguirnos hablando y cómo quiere seguirnos corrigiendo. Amén. Cómo nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y estoy la verdad que estaba nerviosa como siempre, pero cuando escuché la profecía que el hermano Noé decía, empecé a temblar por dentro porque el Señor ponía lo mismo en mi espíritu hoy. Cierre sus ojos ahí donde está y que sea el Señor el que hable a nuestra vida, que sea el Señor el que nos explique lo que hoy nos quiere decir. Amén. Amado Dios y adorable Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos has amado tanto, Señor, por lo cual has decidido seguirnos hablando, Señor. Porque cuando queremos intentarlo con nuestras fuerzas, Señor, cuando el decaimiento ha venido a nuestra vida, cuando estamos paralizados por el temor, cuando creemos que podemos seguir como estamos, Señor, viene una vez más tu Espíritu Santo a recordarnos que somos la sal de esta tierra, Señor. Que tenemos que levantarnos una vez más, Señor, y avivar aquella llama que tú ya pusiste en nuestro corazón, Señor. Que sea tu Espíritu Santo que ministre a cada corazón, Señor. Desde ya declaro que cada corazón que está en este lugar, Señor, dará fruto, Señor, de la palabra que tú has puesto hoy en mi corazón, Señor. Que ninguno de los que estén aquí, Señor, será oidor olvidadizo, Señor, sino que cada uno de los que estamos aquí seremos hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria. Déselo al Señor fuerte, denle un aplauso al Señor como Él se lo merece, amén. Bueno, como han podido ver, a mí me ha tocado hablar de Débora. Pero cuando hable de Débora no quiero que lo pensemos como en rol de género, hombre-mujer, sino que el hombre coja la parte que le toca y nosotras la parte que nos toca ya. Quiero que codee al hermano a la par y dígale esto, van a venir curvas. Pero dígale desde ya hasta que yo, y dígale su nombre, hasta que yo Patricia. Diga, hasta que yo Jackie, hasta que yo Luisa, hasta que yo Ketty, dígale, hasta que yo. Amén. Vamos a leer el libro de Jueces, vamos a empezar leyendo la Biblia. Jueces 5 y vamos a leer del 7 al 9. Hoy vamos a leer mucho la Biblia. No creo que llegue al nivel de Robert, pero vamos a leer mucho la Biblia. Dice, el número 7. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel y habían decaído. Hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre los 40,000 en Israel? Es una pregunta. Y dice, mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofreciste entre el pueblo. Load a Jehová. Bien, como nos ponía de antesala Gabriel, el libro de Jueces nos habla de que Dios, siendo un Dios extraordinario, siempre se valía de personas comunes para hacer cosas extraordinarias. Pregúntele a la persona que tiene al lado, ¿tú eres una persona común? Para que del hambre no se me duerma, lo pongo a interactuar. Pregúntele, ¿tú eres una persona común? Pero ahora el otro respóndale, pero tengo a un Dios extraordinario. Yo puedo ser común, pero tengo a un Dios extraordinario. Bien, en la época de los jueces vivían bajo la teocracia. ¿Alguien sabe lo que es la teocracia? Sí. Y dice que es el gobierno que se consideraba ejercido directamente por Dios, como el de los hebreos, dice, antes de que se instituyeran reyes. Dios se vale de una persona común para hacer cosas extraordinarias porque tenemos a un Dios común. Débora, su nombre significa abeja. Y ayer, como cuando tengo muchas cosas que hacer, pero me da por ver Instagram, me edifiqué con una palabra que el pastor compartió,
aquí él hablaba de, lo relacioné porque la abeja suele tener aguijón, ¿no? Y en la frase que él compartía decía que el aguijón, bueno, él ponía la palabra del hebreo que venía, que significa adiestrar, enseñar, instruir. Así que podemos relacionar a esta mujer, ya verá usted todo lo que le voy a enseñar de ella, o lo que seguramente le voy a recordar porque usted ya la sabe, que era esta mujer. Esta era una mujer que en el tiempo en el que vivía era muy, muy, muy ya de loco, que ya en este tiempo es difícil y todavía uno que otro se retuerce, ¿no? Hablando de mujeres en el gobierno, mujeres que ejerzan autoridad sobre un hombre, pues esta mujer dice la Biblia que gobernaba a Israel. De esta mujer vamos a aprender que era jueza, era profetisa, fue prácticamente una líder militar, fue compositora, fue y yo lo definiría de esta manera, una líder ideal. Ahora probablemente hay gente que diga aquí, no, Patricia, yo no soy líder, aunque sé que hay varios, pero todos somos líderes en algún punto de nuestra vida. Somos líderes de nuestros hijos, somos líderes de nuestra casa, muchísimas veces en nuestro trabajo. Un líder es una persona que tiene una influencia para con alguien. Así que usted es influyente en su trabajo, en su casa, aquí en la iglesia, a donde quiera que usted va, usted está llamado a ejercer una influencia, un liderazgo. Amén. Entonces vamos a aprender de las características de esta mujer todo lo que un líder ideal debería tener. Como les decía, era una mujer que hizo como digo yo, valía para todo, ¿no? Y era una persona que luego vamos a leer en el libro de Jueces todo lo que hacía, pero vamos a ir desgranando poquito a poquito, se los voy a leer. Era imparcial, ejercía juicio entre el pueblo, era alguien accesible, porque dice la Biblia que llegaba a Israel a que ella ejerciera, a que aconsejara, a que ella dijera lo que había que hacer. Y para eso, para que usted vaya y busque un consejo, usted ya se tuvo que haber labrado fama, ¿no? Porque usted no recibió un consejo de cualquiera, ¿no? Mas, sin embargo, era una persona sabia también. Y dice que Débora, en el libro de Jueces, vamos a leer, y voy a irle desgranando cada una de las, vamos a leer mucho la Biblia, como les decía, para que podamos entender todo lo que esta mujer nos enseña y de lo que de ella tenemos que aprender. En el libro de Jueces vamos a leer el capítulo 4, vamos a empezar desde el 1. Dice, después de la muerte de Ahod era un juez de Israel también, para cuando nos preguntaron los nombres de los jueces, no dijimos Ahod. Ahod también fue un juez de Israel. Los hijos de Israel volvieron, diga volvieron. ¿A usted le suena de algo volver? Hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jeroset Jehoim. Y fíjese dónde moraba este hombre. Este es un nombre compuesto, Jeroset Goim, que significa fabricación, obra hecha por los paganos. O sea que él vivía en un lugar de paganos, cosa que no nos debería extrañar porque él era un pagano, ¿no? Entonces dice el 3, entonces los hijos de Israel clamaron, diga clamaron, al Señor, porque aquel tenía 900 carros herrados, o sea de hierro, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. O sea, 20 años es una barbaridad. Y dice, y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer llamada Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Fíjese, ahí ya me habla de que era una mujer que vivía en orden. Eso es lo primerito que quiero que pillen de Débora. Ella no era una mujer que se había puesto a gobernar porque sí, se describe como la mujer de,
Dice la palabra que sobre uno alto siempre hay uno más alto. Entonces, usted aspira a llegar a ser un buen líder, como le decía, en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo primero que tenemos que aprender es que tenemos que llegar a vivir en orden. Que tenemos que llegar a ser gente. Si usted no sabe vivir en autoridad, nunca va a poder ejercer autoridad. Amén. Bien. Y dice que era mujer de Lapidot. El nombre de Lapidot significa antorcha. O sea, que era un hombre que tenía que vivir encendido. Mas, sin embargo, esta antorcha suele también llamarse lámpara que se apaga y se enciende. O sea que para aquellos que me traen de pretexto, no, Patricia, es que yo me quiero levantar con fuerza delante del Señor, pero es que mi marido, pero es que mi mujer, pero es que mi hijo. Débora se levantó teniendo un marido que de vez en cuando se nos apagaba. Así que no hay excusa. Amén. ¿Estamos aprendiendo? Dice, y acostumbraba a sentarse debajo de la palmera de Débora. O sea, ya había una palmera que tenía su nombre. Y esta estaba, fíjese dónde estaba, entre Ramá y Betel. Ramá significa altura y Betel significa casa de Dios. O sea que ¿dónde vivía continuamente esta mujer? Entre las alturas y metida en la casa de Dios. O sea que es una mujer que vivía en orden y que vivía en la casa de Dios. No por venirse a la casa de Dios deje la casa física como la deja. Tenemos que vivir en orden. Amén. Y dice, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Hay otra versión que decía a que los aconsejara. Dice en el 6, y ella envió a llamar a Barac, hijo de Aminadab, de Cedes de Neftalí, y dijo, ¿no te ha mandado Dios, el Dios de Israel, diciendo, ve y junta a tu gente en el monte Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Quiero que ponga ojo a esto, porque cuando leemos a quienes manda a llamar 10,000 hombres, manda a llamar solamente a 2 tribus, a la tribu de Neftalí y a la tribu de Zabulón. Ahí no dice manda a llamar a todo el pueblo de Israel. Pero luego vamos a ver cómo termina la historia. Y dice, y yo te haré hacia ti al arroyo de Sidón y Sísara, capitán del ejército de Jabín, con los carros y su ejército, y los entregaré en tu mano. Y Barac respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque de mano de mujer volverá el Señor a Sísara. Y levantándose Débora se fue con Barac a Cedes. Bien, he oído, esta semana estoy de Débora por los codos. He oído tantas historias que la gente asume, la Biblia no lo dice, que Barac tuvo miedo. Mucha gente dice que Barac tuvo miedo. Yo leía un comentario bíblico y yo creo que era lo más cercano, que Barac sabía que la que portaba la palabra de Dios era ella. Barac dijo, mira, luego cuando leemos la historia, la que dice el momento exacto en el que hay que ir a la batalla es Débora. Y Barac, cuando nosotros leemos, Barac era un líder militar. Barac era un hombre de guerra. Mas sin embargo sabía que no solo por su fuerza iba a poder ganar la batalla. Si la orden había venido de Dios y yo no me considero que estoy tan pegado de Dios, lo mínimo que puedo hacer es buscar a una persona que esté pegada de Dios, para que yo sepa cuándo debo ir a la batalla. Porque no siempre vamos a decir, bueno, hoy me levanto, hoy vamos a salir de aquí creyendo que el Señor hace un antes y un después de nosotros, pero probablemente cuando yo llegue a casa y vea lo que tengo encima, lo espiritual se me venga al suelo. Pero sí que si yo decido estar cerca de una persona de Dios, puedo seguir obteniendo la palabra que Dios ha dicho. Entonces yo creo que Barac, aunque era un tiempo en el que eran de locos seguir
veía, si usted habla con los árabes, incluso con marroquíes, ellos ven a la mujer por el subsuelo, es que no llegamos ni al suelo. Pero él sabía, de verdad, él sabía que de parte de Débora era quien venía la palabra. Así que dice, bueno, yo no tuve valor para levantarme y pelear por mi pueblo, siendo un militar, ya que a ti te ha dado la palabra el Señor, pues mínimo sígueme aconsejando. Honró el manto de Débora. Así que para la gente que predica ahora, o sea, de verdad que he escuchado tantas cosas ahora de no hay pastorado de la mujer, no hay ministerio de la mujer. Yo veo en Barak un hombre que honró el manto que había en Débora, que sabía que ella era la que vivía entre Ramá y Betel, que no era él, que él no tenía el valor de levantarse por sus fuerzas y decir, mira, voy a pelear, que eran 20 años que los habían tenido oprimidos. 20 años, yo decía, 20 años, es que 20 años es mucho tiempo. Mas, sin embargo, el ser humano tiene, yo no sé si la facultad o la desdicha de acostumbrarse a todo. Y se acostumbra tanto a lo bueno como a vivir mal. Usted escucha a mujeres a las que están acostumbradas a una golpiza y dice, no, es que tengo 15 años aguantando a este hombre. ¿Sabe? Sí, de verdad nos reímos, pero es verdad. Entonces, Barak estaba acostumbrado a la mala vida y ya estaba. Hasta que yo, Débora, como leímos al principio, me levanté. Yo pensaba, cuando escuchaba, cuando leía la porción de la palabra que leímos, Débora se cansó de escuchar, creo yo, todo lo que se le hacía al pueblo. Porque usted no va a buscar un consejo porque usted tiene su vida resuelta. Usted va a buscar un consejo cuando ya no puede más. Usted ya va y dice, mira, ya no sé qué hacer con esta situación y necesito que me ayudes porque definitivamente las cosas se me están saliendo de control. Entonces yo creo que Débora llegó al punto de oír 20 años problemas de la gente. Las personas que son líderes aquí saben que la gente viene y cuenta y cuenta y cuenta y cuenta y llega un punto en el que uno dice, pero ¿qué hacemos? Pues Débora se vio en esa tesitura y dijo, no, Señor, o haces algo o nos hablas o nos hablas. Así que se levantó y ya decidió, por mandato de Dios obviamente, mandar a llamar a Barak. Dice la Biblia en Eclesiastés 7:19, Eclesiastés 7:19, dice, la sabiduría fortalece al sabio, más que 10 hombres poderosos que hay en una ciudad. Más que 10 hombres poderosos. Ahí entendí yo a Barak. Dije yo, no, Barak no fue tonto. Dijo, me llevó a esta porque esta sabe mucho. ¿Saben? Dije yo, es que yo también me la hubiera llevado, por muy hombre que crea que soy, ¿saben? Pero bueno, vemos las facultades que tenía esa mujer. Ahora, nosotros como líderes, le explicaba, todos hemos ido a hacer influencia en algún punto de nuestra vida. ¿Estamos ejerciendo todo con sabiduría? ¿O todavía, si la Biblia, el que esté falto de sabiduría, pídale a Dios, que con abundancia la dará? O sea, no va a ser escaso, pero todavía nos cuesta muchas veces. Amén. Y quiero que note esto, a mí me encanta porque yo seguía de largo la Biblia, pero cuando veo que hay algo me llama mucho la atención. Nosotros sabemos que el final de esta historia es que una mujer, obviamente como lo dijo Débora, fue quien tuvo la victoria, Jael. Pero en el capítulo 4, versículo 11, hay un dato muy importante que quiero que lo noten. Que yo me lo saltaba, pero el Señor me volvía a llevar ahí. Jueces 4:11, no sé si me lo puedes poner. Sí, dice. Y Eber-Seneo, hijo de Obad, suegro de Moisés, que se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. Bien, este Eber-Seneo, vamos a ver más adelante, fíjese que dice que es hijo de Obad, suegro de Moisés. Ya ahí me rayé un montón porque cuando la Biblia me lo explica de esa manera, era cuñado de Moisés. Eso fue lo que terminé entendiendo, era cuñado de Moisés. Era hijo del suegro de Moisés, era el cuñado de Moisés.
Pero él, sin embargo, el dato que nos da aquí es que él se había apartado de los ceneos. Los ceneos, una de las cosas que encontré es que se cree que venían de la descendencia de Caín. O sea, que no venía de una descendencia muy buena. O sea, que este hombre se aparta, decide apartarse y hacer sus tiendas aparte. Y ahora verá por qué le digo. Era cuñado de Moisés, y aunque luego vamos a leer en el 4:17, y ahora le explico por qué le doy este dato, Jueces 4:17, dice, y Sísara huyó a pie a tienda de Jael, mujer de Eber-Seneo, porque había, ¿qué? Entre Jaín, rey de Azor, y la casa de Eber-Seneo. No sé si le suena mucho a usted, pero este hombre venía de una descendencia, digámoslo así, pagana, y había descendido a apartarse. Pero sin embargo teniendo amistad, hay una versión que dice no paz, sino que amistad con los enemigos del pueblo de Dios. Me aparto, pero de vez en cuando tengo una que otra ahí amistad que me recuerda de donde el Señor me sacó. Pues no me ha terminado de sacar. El Señor me ha querido sacar, pero yo sigo, como dicen, la cabra siempre tira para el monte, ¿no? Entonces este hombre se había apartado, pero seguía teniendo amistad con los enemigos del Señor. Y qué triste que parece, o sea, pero vemos muchos cristianos que todavía seguimos jugando a eso. Que seguimos jugando a apartarnos, pero cuando nos conviene, le quiero dar el gusto a la carne de vez en cuando, ¿no? A mí me confrontaba porque cuando yo decía, no, es que el Señor pone todo por algo. Y decidí averiguarle la vida a este hombre. Dije yo, pues yo tengo que hablar de Débora, no de este hombre. Pero me llamó mucho la atención. Porque está en el contexto de la Escritura. Y digo yo, claro, Dios manda a que la victoria se le dé en una casa donde el marido tonteaba con el mundo, para que lo entendamos. Y cuando leemos, ponme el 4:17 si puedes, porfa. Y Eber-Seneo dijo, no, sí, el 4:17, huyó a casa, sí, dice, y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber-Seneo, porque había paz o amistad entre Jabim, rey de Azor, a la casa de Sebes. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí y no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y lo cubrió con una manta, y usted sabe la historia. ¿Sabe qué me llama la atención? Que era tal la amistad que tenían que para el enemigo fue confiable. Yo tengo mucha confianza con la pastora, mucha. Pero yo llego a su casa y no le digo que me voy a dormir, la siesta. Yo me tengo que sentir muy a gusto en la casa de alguien para esconderme, pues por lo menos lo entiendo. Pero para echarse hasta la siesta, ¿hasta qué? Había una mujer que había recibido la palabra de Débora, Jael, y decidió acabar con lo que los había oprimido durante 20 años. ¿Qué quiero dejarle en su corazón? Hay una palabra que el Señor pone en el corazón de Débora, que hizo que se levantara prácticamente un ejército militar creyendo a la palabra. Y tal fue la palabra que impactó el corazón de otra mujer que tomó el valor, porque yo es que ni a un policía me atrevo a levantarle la mano, mucho menos a clavarle una estaca. Le dio el valor a esta mujer. La palabra que Dios puso en el corazón de Débora le dio la valentía a Jael para acabar con los enemigos del pueblo de Dios. El poder de una palabra. Nuestro pastor nos ha predicado hasta la saciedad que nosotros no venimos a este mundo a ser personas que pasemos sin pena ni gloria. Venimos a este mundo a ser gente diferente. Y no por nosotros, sino porque tenemos a un Dios extraordinario. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.
Y luego en el canto de Débora nosotros vamos a aprender todo lo que esta mujer era extraordinaria. Y quiero que leamos el canto de Débora porque la mujer que emitía juicio habla en las características que yo le di, decía que era una líder ideal porque el líder ideal es aquel que no va a buscar siempre el protagonismo, que no va a querer el nombre y el renombre, que va a querer incluso quedarse en el anonimato, pero que el pueblo que lleva adelante salga adelante. De último, creo que pedí una cita en Hebreos 11:32. Ajá. Miren en el libro de Hebreos. ¿Y qué más os digo? Dice. Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, y así como Samuel y de los profetas. Y ahí nos enumera a todos, a la mayoría de los jueces. ¿Qué quiero decirle ahí? Ahí no aparece Débora. Ponen a Barak. Claro, porque es el que canta, porque ya había grabado unos cuantos discos, ¿no? Ponen a Barak. Mas sin embargo, él ni solo se atrevió a ir. Fíjense. O sea, el verdadero líder es aquel que no busca renombre. Y aquí ella en el cántico de Débora da tantos datos, en el que a mí de verdad que por eso dije, lo voy a leer y que juntos escudriñemos. Jueces 5, 1, vamos a leer del 1 al 27. Y dice, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Aminadab, diciendo, ven cómo ya cantaba Barak, por haberse puesto al frente los caudillos de Israel. Fíjese, la palabra caudillos, a mí ya me llamó la atención, porque caudillo es un líder, es aquel que guía a los demás. Yo ahí el cerebro ya me daba algo, digo yo, pero si tenían líderes, si tenían ejército, ¿por qué no se levantaban antes? Y dice, los caudillos de Israel, por haberse ofrecido, ¿cómo? Al pueblo loado, esto lo hemos leído al principio, se levantaron voluntariamente. Se levantaron voluntariamente cuando habían sido oprimidos durante 20 años. Nosotros necesitamos voluntariamente levantarnos hoy y decirle, Señor, hasta aquí llegó el enemigo a mi casa a dormir la siesta. Hasta aquí de la tristeza, hasta aquí del temor, hasta aquí. Amén. El 3, oír reyes y escuchar, oh príncipes. Usted es un príncipe del pueblo de Dios. Yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh el Señor, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon agua. Los montes temblaron delante del Señor, aquel Sinaí, delante del Señor, Dios de Israel. En los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos. Y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. O sea, el pueblo de Israel estaba un pasito aquí, un pasito allá. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel y había decaído. Hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Esto quiero que lo noten. Uno de los nombres del Señor, yo sé que la mayoría lo conoce, es el Shaddai, que significa el Todopoderoso. Pero una de las traducciones que también se le da es el que amamanta. El que amamanta. Y cuando esta mujer dice que se levanta como madre, no es porque se levante en plan de yo soy la mamá de todos aquí, sino sintió algo. Las que somos mamás sabemos que cuando uno es madre hay algo que es más fuerte que uno. Un instinto de protección que uno con sus fuerzas es imposible que lo hubiera tenido. Débora tenía un celo por la palabra del Señor que la consumió por proteger a su pueblo. Por eso cuando Barak le dice,
yo no voy si tú no vas conmigo. Ella estaba en una palmera sentada todos los días, ella no sabía de guerra. Sin embargo, se levanta porque creía a la palabra que Dios le había dado. Amén. Y dice, como madre de Israel, cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo y lanza entre 40,000 de Israel. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofreciste entre el pueblo, load al Señor. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas y los que predecís el juicio, y a vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido y de los arqueros, en los abrevaderos, allí repetían los triunfos del Señor, los triunfos en sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo del Señor. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, y entona cántico. Levántate, Barak, y levanta tus cautivos, oh hijo de Abinadab. O sea que Débora durante los 20 años probablemente también estuvo dormida. Escuchando y escuchando y escuchando y escuchando. Tanta quejabanza, como diría el pastor del pueblo, que también decidió esperar hasta que dice, hasta que me levanté y le creí a la palabra. Amén. Oh Débora, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinadab. El 13. Entonces marchó el resto de los nobles, y el pueblo del Señor marchó con la antorcha de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados de Amalec, y en pos de ti Benjamín en tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y con Barak también Isaacar. Se precipitó a ir pie de valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. 16. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los badilos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón. ¿Se acuerda cuántas tribus habíamos dicho que? 2. Y aquí ya van más de 2. He mencionado Benjamín, ya he mencionado Isaacar. Son los que se levantaron voluntariamente. Ella convocó a 2 y hubo más gente que se atribuyó. Pero le reprocha a Rubén. ¿Cuántos se recuerdan quién era Rubén? Menos Robert. Rubén era el primogénito de Jacob y por haber cometido un mancillado, el hecho de su padre, no obtuvo la primogenitura. A día de hoy, muchas décadas después, la tribu de Rubén sigue sin sentirse apta por el pecado que probablemente su patriarca cometió. Muchas veces nosotros podemos decir, no Patricia, no pastor, yo no soy apta para ningún cargo, yo no soy apta para servir en la casa de Dios, yo qué ejemplo le voy a dar a mis hijos si durante un tiempo yo fui muy mala madre, fui mala hija, fui mala hermana, yo qué sé lo que usted en su vida puede haber pasado. Y probablemente a día de hoy el Señor lo esté llamando a pelear una batalla y son tantas que, como dice aquí, las disoluciones de su corazón, que usted sigue sin verse apto. El Señor hoy quiere decirle que usted y yo ya hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Y que todos nuestros pecados, dice la palabra, que fueron echados al fondo de la mar. Y hay muchos que dicen, pero aprendieron a nadar. No, ellos no aprendieron a nadar, es usted el que de vez en cuando bucea. Ellos no, los pecados no saben nadar. Deje de hacer de buzo. Deje de meterse a las aguas profundas porque el Señor ya los ahogó. El Señor quiere que usted hoy se levante y diga, hasta que yo. Y que de aquí en adelante yo pueda decir, mi generación va a vivir bien porque yo me levanté. Porque yo decidí hoy que mi generación iba a vivir en paz. Porque no iban a vivir oprimidos como yo viví durante 20 años. Amén. Dice 17, y Galaad se quedó al otro lado del Jordán, y Dan, porque se
estuvo junto a las naves, dice, se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en los puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida hasta la muerte y Neftalí en las alturas del campo. Adán, ¿sabe qué le reprocha a Débora? Que estaba tan ocupado con los negocios que no le daba tiempo para entregarse a las cosas del Señor. Que no le daba tiempo para creerle a la palabra del Señor, que aunque el Señor quisiera liberarlos de la opresión de 20 años, ellos seguían cuidando las naves y seguían en aquello que ellos tenían. No podemos estar perdiendo el tiempo con las cosas de esta vida. Así dice la palabra que nosotros somos extranjeros, que estamos de paso. Yo sé que aquí no hay ninguno porque somos un remanente que buscamos del Señor. Pero si en algún momento usted, como nos contaba Elvia, está tan afanado en las cosas del Señor, el Señor aquí se viene por dos cosas, por amor o por dolor. Y el Señor va a concluir lo que ha dicho de usted. Así que toque a la persona al lado y dígale, hasta que yo. Zabulón, al contrario, expuso su vida hasta la muerte. O sea, él estaba entregado a la palabra. O sea, muera o viva, para él vivo. Amén. Y dice el 19, y vinieron reyes y pelearon. Acuérdese, nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanac, junto a las aguas de Megido. Mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas y desde sus órbitas pelearon con Sísara. Esto quiero que lo vea el 20. Porque ellos estaban peleando una guerra física, pero en los cielos también había. Fíjese, Débora en su cántico lo dice, había guerra en los cielos también. Dios quiere que usted tome una determinación hoy. Dios hoy está llamando a los que voluntariamente quieren decir hasta que yo. Quiere que nos levantemos como iglesia y por eso le decía cuando hermano Noé decía, mi pueblo está dormido, mi pueblo está temeroso. Dios quiere que hoy nos levantemos como valientes y que así como Neftalí peleemos hasta la muerte, porque en los cielos ya hay una guerra que se está peleando a favor de nosotros. Que podamos decir, de aquí en adelante no vuelve a haber opresión, me he liado, no vuelven a vivir oprimidos en mi casa. Opresión, no vuelve a haber opresión en mi casa, porque yo he decidido que hoy voy a empezar, me voy a levantar como Débora, a la palabra que el Señor me ha dicho. Y quiero dejar en su corazón Deuteronomio 31:6. Y dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. La victoria ya ha sido ganada, pero el Señor quiere que, a diferencia de Gedeón, que tuvo que presentarse Dios mismo delante de él para que cobrara ánimo, Dios hoy está ya convocando probablemente a 2, pero que los demás nos levantemos como voluntarios a pelear por nuestra casa. Amén. Póngase de pie y cierre sus ojos. Y hoy usted mismo va a levantar sus manos y va a pelear. Va a decir, hasta aquí. Hasta hoy el enemigo hizo lo que quiso conmigo. Hasta aquí el estupor llenó mi cabeza. Hasta aquí vino el enemigo a llenarme la mente con recordarme pecados del pasado. Hasta aquí el Señor hoy me recuerda que yo he sido llamado a ser rey y sacerdote de su pueblo. Y si usted ya es líder, si usted lleva una vida en la que ya está actuando en valentía, sirva para levantar el ánimo de otros como Débora. Sirva para recordarle al pueblo de que hasta aquí llegó el enemigo.